y van a necesitar mucho de vectores. Listo. Pero el campo al que me voy a referir yo no está restringido solamente a 2 dimensiones. Podemos extender a 3 dimensiones y no solamente podemos extendernos dentro del campo de la física, sino vamos a extendernos dentro de otros campos más. Y ahí viene el problema. Bueno, todo esto viene a continuación, ¿no? Vamos a hacer una pequeña... Seguimos con la introducción y más luego lo van a ver ustedes cómo vamos a definir los otros campos vectoriales. Dice, sin embargo, el campo vectorial en definitivo de vector es mucho más amplio y no solo reduce el segmento orientado. ¿Sí ve? ¿Sí ve? Sin embargo, el concepto de espacio vectorial en definitiva de vector es mucho más amplio. No está restringido solamente al segmento. No está restringido solamente al segmento, a la flechita. ¿Sí? Sino que es mucho más allá. Más allá. Gracias a la concepción de lo que es vector, no del vector mismo. Claro, eso se desarrolló para física. Y en física, gracias al desarrollo de los vectores, del álgebra vectorial, se tienen las cosas, lo que se tiene actualmente. Pero el aparecimiento de los vectores hizo que aparecieran muchas cosas. Entre eso, el navegador de Google. El navegador de Google está asentado en lo que se conoce como espacios vectoriales. Pero no tiene nada que ver con el módulo, dirección y sentido. No tiene nada que ver. Vamos a ver cómo se define lo que es un espacio vectorial. Entonces, nuevamente, tercera vez y está en grabación. Sin embargo, el concepto de espacio vectorial, en definitiva de vector, es mucho más amplio y no solo se reduce al segmento orientado, sino que a la luz del siguiente tema, veremos que otros conjuntos comparten todas las propiedades de las operaciones de vectores, con los cuales también llamaremos vectores o espacios vectoriales. ¿Ya? Recuérdese una cosa. Si vamos a conocer un espacio vectorial, los elementos del espacio vectorial se conocen como vectores. Reitero, por favor. Si vamos a conocer un espacio vectorial, si conocemos un espacio vectorial, los elementos que componen al espacio vectorial se le reconocen como vectores. Y no los vectores originales, no los vectores de introducción, sino otra clase de vectores también. Por ejemplo, vamos a ver aquí, dentro de la introducción, vamos a hablar de polinomios. El conjunto de los polinomios de grado menor o igual que 2, con las operaciones de suma y la multiplicación de un escalar por un polinomio, es un espacio vectorial. Entonces, dice, pero ¿cómo es que esas cosas funcionan? Claro, claro que sí funcionan. Mira, antes decíamos, por favor, por eso no quise dejar dar clase el día de hoy, a pesar que ayer tenía que dar, pero lamentablemente ya las cosas se dieron como se dieron, pero no quise dejar pasar el tiempo. Yo espero por lo menos, que algo me capte. Si ya no me captan, jóvenes, si ya no me captan, van a tener que defenderse solitos. Van a tener que defenderse solitos. Van a tener que haber evaluación, van a tener que dar examen y todo eso, van a tener que dar solitos. Entonces, jóvenes, el campo o la palabra vector no está relacionado solamente a la representación geométrica de vectores en R2 o en R3. No, sino que estamos ampliando. Si ven ustedes aquí, el conjunto de los polinomios. Antes, ¿qué decíamos? Antes decíamos esto. ¿Se recuerda esto que decíamos? Ah, pues, ¿qué hice? Perdón. Mira, aquel conjunto de vectores, permítame demostrarle esto, aquel conjunto de vectores, le hago un resumen, ¿no? Aquel conjunto de vectores que cumpla con esas leyes, propiedades,
vamos a decir que es un espacio vectorial. En este caso, R2, ya que estamos tratando de R2, es un espacio vectorial. Lo mismo se puede hacer la extensión para R3, pero aquí estamos haciéndole todavía como una parte introductoria. La parte un poco problemática, digamos así, ya viene a continuación con la parte operativa. Vamos a ver cómo se opera. Cómo se opera. Y ahí es el dolor de cabeza. Ahí es el dolor de cabeza. Vamos allá. Entonces, dice que tiene que haber ley conmutativa, asociativa, neutro, existencia del opuesto aditivo, ley asociativa, ley distributiva también para cuando se tiene dos escalares de la suma y que debe existir el elemento, ¿cómo se llama? El neutro multiplicativo. O idéntico multiplicativo, también se la conoce, ¿no? Algunos compañeros también lo conocen como el idéntico multiplicativo. Yo lo conozco mejor como neutro multiplicativo o neutro aditivo. Neutro para decir que no altera la condición del vector. Sigue siendo el mismo vector. Ahora, si estamos tomando la ampliación del concepto de espacio vectorial, vamos a tomar en cuenta el concepto de los polinomios. Cuando tenemos un polinomio, recuérdese por favor, está clarito ahí. Podemos hacer esas operaciones. Voy a gastar un poquito de tiempo para que ustedes entiendan. Todavía no entramos a definir lo que es un espacio vectorial formalmente. Todavía nos falta un poquito definir lo que es un espacio vectorial. Solo que ya presentamos a los polinomios como un espacio vectorial. Y entonces digo, por ejemplo, aquí está aquí, los polinomios de grado menor igual que 2, polinomios de segundo grado, recuérdese por favor, polinomio de segundo grado, voy a hacerle entender. Los polinomios de segundo grado se los representan así, polinomios en X, y está en X, y vamos a representar de segundo grado. Entonces, las constantes A, B y C, A sub 2, A y B son números. Son números o constantes. Constantes. No sé qué pasa. Son números o constantes. Entonces yo podría poner así. Digo, se me ocurre, ¿no? Menos 2A. Entonces, A sub 2 vale menos 2. Vamos a decir que es el polinomio de grado 2. Entonces lo tengo aquí. Más. Y vamos a decir que A sub 1. Perdón de no haber puesto ahí A sub 1. Pero bueno, así se los representa, ¿no? Con A sub 1. Digamos que valga, no sé, 5. Entonces será 5x. Y más el término de B, es 5. Y el término de B, digamos que valga 1. ¿Ya? Entonces, aquí, este es un ejemplo de polinomio de grado menor o igual a 2. Es igual a 2. El polinomio es igual a 2. ¿Ya? El polinomio es igual a 2. Muy bien. Con este polinomio, con esta forma de polinomios, aquí estoy haciendo en forma. La cosa más fea del asunto es que tienen que manejar su mente. Yo aquí estoy, en este momento, estoy particularizando, en este momento estoy centrando a un polinomio particular. Pero si no quiero hacer un polinomio particular en forma general, debería hacer un polinomio de forma general y no de forma particular. Entonces, los estudiantes que a este nivel de la carrera casi por siempre han estado acostumbrados a formas particulares. Las ecuaciones particulares, por ejemplo, las ecuaciones de sistemas lineales, se han dado en forma particular para números escalares particulares. Acá ya no se trata con polinomios particulares. Estoy haciendo sí, pero para que ustedes me entiendan, simplemente, ya después se rompe esta parte de particularidad y se generaliza. Vale para toditos, no para un polinomio representado, sino vale para toditos. Entonces, compañeros,
Me dice, polinomios de estos tipos de grado menor o igual a 2, dice que vas a tener otro polinomio del mismo grado. Por ejemplo, digamos así, vamos a poner acá, yo acá, hasta aquí termino, y luego, vamos a hacer la definición exacta de espacios vectoriales. De Q2, y digo lo siguiente, digamos que está x al cuadrado menos x más 2. Entonces, ¿qué puedo hacer con estos dos? Con estos dos, yo puedo hacer la suma de p su 2x del polinomio de grado 2x más el polinomio de q2x. ¿Se puede o no se puede hacer? Claro que se puede hacer. Claro que se puede hacer. Y mire usted que se puede hacer. Lo más fácil para nosotros cuando tenemos polinomios es hacer esto. Sumar los polinomios es ponerse a sumar y decir, el polinomio de grado 2 es igual a menos 2 más 1. El polinomio de grado 1 es igual a más la suma de 5 menos 1. Y los últimos que me quedaría serían más 1 y más 2. Me quedaría más 3. Entonces, la suma de P sub 2, no sé por qué me está fallando aquí, X más Q2X igual a ¿cuánto es? Vamos ahí a ver. Es igual a menos X al cuadrado más 4X y más 3. Pero este resultado, el que acabo de hacer, este resultado, se obtiene intercambiando. ¿Intercambiando qué? Las posiciones de Q2 y PX. Claro, en vez de tener P sub 2X y Q sub 2X, ¿qué tal si partimos de Q2X y le sumamos a P sub 2X? Seguramente vamos a obtener el mismo resultado. Vamos a tener así. Entonces, quiere decir que la suma de polinomios del mismo grado, menor o igual, podría no haber, si alguien me permite, ¿por qué digo menor o igual? Porque el polinomio de grado menor o igual te dice como tope 2, pero alguien podría decir, oiga, profesor, ¿y qué tal si no aparece este de aquí? Por eso te está diciendo menor o igual. En este caso sería menor, no es igual, pero también se obtiene un polinomio de grado menor o igual al de mayor grado. En este caso sería 2. Bueno, pero en este caso yo creo que Rafael sí creo que les ha de haber explicado. Esos jóvenes. Entonces, podemos hacer con los polinomios las operaciones que dijimos anteriormente con los vectores. Podemos asociar, si tengo más de 2 polinomios, tengo 3 polinomios, podemos asociar la suma. Como yo voy a sumar los 2 primeros o los 2 últimos, no me va a alterar el resultado final. Existe un polinomio, interesante, existe un polinomio dentro de los polinomios de grado 2, menor o igual, existe un polinomio que se llama el polinomio nulo, el polinomio nulo de grado 2, polinomio nulo de grado 2, tal que sumando al primer polinomio me va a dar el mismo resultado, el neutro aditivo. Si nos lanzamos a los escalares, podemos decir que vamos a multiplicar por 2 escalares numéricos, y podemos multiplicar por un escalar primero el polinomio, más luego ese resultado multiplicar por el otro escalar. Luego podemos hacer las distributivas, las 2 distributivas, que asimismo no va a cambiar. Y por último, vamos a tener la existencia del elemento neutro multiplicativo. El escalar 1, no polinomio 1. Tengan cuidado acá, por favor, con lo que escuchan y con lo que ven. El escalar 1, no polinomio de grado 1. No polinomio de grado 1, sino escalar. 1 multiplicado por cualquier polinomio de grado menor o igual que 2 es igual al mismo polinomio. Entonces,
Todas las operaciones que se dijo anteriormente con los vectores geométricos en R2 es un espacio vectorial. Por lo tanto, el polinomio de grado menor o igual que 2 también es un espacio vectorial. No lo he demostrado en su totalidad, pero ya les hago mostrar. Cualquier operación que usted quiera, me puede decir, yo lo hago. Incluso tienen una tarea para demostrar esta situación. Listo. Continúo. De esto se trata, espacios vectoriales, jóvenes. También, vamos a ver, no me salté, allá de los polinomios. También tenemos unas matrices de 2 filas por 3 columnas. Dice que también es un espacio vectorial. ¿Cómo que en matrices también podemos definir a las matrices como vectores? Vean lo interesante de esto. A las matrices lo podemos definir como vectores y no como vectores unidimensionales, o fila o columna. No, sino que estamos hablando de matrices completas. De matrices completas lo vamos a definir como vector. Un vector, otro vector, otro vector, otro vector. Y vamos a hacer la interacción entre los vectores. De esto es lo que nace el buscador de Google, o lo que nace el Internet también. Pero ojalá que me comprendan, por favor, ojalá. Yo no les voy a poner un proyecto de buscador de Google, nada. Solamente que estoy dando los pasos para lo que es espacio vectorial. Entonces, si tenemos una matriz 2×3, también dice que es un espacio vectorial. ¿Por qué? Porque si tienes otra matriz del mismo tamaño, vas a sumar. ¿Qué pasa? Para sumar tienes que tener el mismo tamaño. 2 filas, 3 columnas. El resultado, 2 filas, 3 columnas. También podemos definir lo que se conoce como multiplicación por vector. A la multiplicación por vector se la conoce como la multiplicación por escalar. La multiplicación por escalar se reconoce en las operaciones de matrices. Nosotros hicimos la multiplicación por un escalar. El escalar entra a multiplicar a cada uno de los elementos que componen la matriz. ¿Ya? Entonces, podemos decir que una matriz 2×3 también es un vector y que el conjunto de todos sus vectores con la adición y con la multiplicación también es un espacio vectorial. Punto. Otros conjuntos también cumplen con las propiedades de ser espacio vectorial. Vamos a ver esos otros conjuntos que cumplen también con las propiedades de espacio vectorial. Y vamos a ver aquí. Empezamos. Vamos a definir otros espacios vectoriales. Estos ejemplos son los propios números reales. Cuando vas a tomar 2 números reales, la suma de los 2 números reales, no importa cómo los sumes. Los reales. Los reales gozan de la propiedad conmutativa, de la propiedad asociativa. Dentro de los reales existe el neutro aditivo. Dentro de los reales podemos multiplicar entre los mismos reales, podemos multiplicar, ¿ya? Podemos asociar, podemos distribuir con los números reales. Y también dentro de los reales existe el número real 1, que existe el neutro multiplicativo. Continúo. Otros conjuntos, los números complejos. Los números complejos también es un espacio vectorial. Se coge 2 números complejos, el orden de los números complejos no altera el resultado, se pueden asociar, un pocotón de cosas que se pueden hacer con los números complejos. También es un espacio vectorial. Ya se lo dijo anteriormente, pero con el grado de 2. En este caso estamos hablando con un grado ya no restringido a 2, sino igual a n. N puede ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 100, 1000, 1 millón, 10 millones, y todos los valores que usted quiera. Entonces ya no tenemos que estar pensando
que los polinomios pueden ser solamente de grado 2, de 3, sino es para cualquier polinomio de grado. Funciones. Funciones reales de una variable real. La típica palabra de funciones. En el campo de las funciones, dentro de las funciones de una sola variable, dentro del campo de las funciones de una sola variable, podemos asimismo tener dos funciones y el resultado me va a seguir siendo otra función. Con escalares yo puedo multiplicar cualquier función por un número escalar. Y también tengo otra función. Funciones continuas. Funciones continuas en un intervalo también se definen como espacios vectoriales. En el campo de las derivadas, en un punto, también podemos definir lo que es un espacio vectorial. Dentro de las funciones derivables, en un punto podemos entonces definir lo que es un espacio vectorial. Dentro de las funciones integrables, también dentro de un intervalo, también podemos definir lo que es un espacio vectorial. Y etcétera, 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 etcétera. O sea que el campo vectorial, repito, no está restringido solamente al campo de la física de vectores en R2 o en R3, sino que se extiende mucho más allá de lo que uno ha visto hasta el momento. No sé si es que hay alguna duda, he hablado casi como 45 minutos, no sé si es que hay alguna duda, para entrar de lleno, ya viene a continuación, entramos de lleno a lo que es un espacio vectorial. Les estoy preguntando, está en grabación, les estoy preguntando, está en grabación. Si ya no preguntan, si usted está haciendo otra cosa y en el examen se le toma esas cosas, ya depende de usted. Yo me estoy exponiendo o poniendo a usted al frente para que me pregunte, me diga si tiene alguna inquietud, alguna duda, me gustaría conocer. Si no hay nada, entonces avanzo. Entonces, continúo, ¿no? Vamos a definir lo que es un espacio vectorial. Vamos a definir lo que es un espacio vectorial. Formalmente, vamos a definir lo que es un espacio. Entonces, un resumen de toda esta situación es que un vector puede ser un número, puede ser una enupla, un polinomio, una función, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra vector, entonces puede ser un número, puede ser una enupla, puede ser un polinomio, puede ser una función continua, ¿ya? Puede ser una función derivable, una función integrable, ¿ya? Puede ser una matriz. Eso es lo que representa la palabra vector dentro de espacios vectoriales. Listo. Un poco de resumen histórico que vamos a ver aquí. Dice que también hay magnitudes de tipo vectorial con las mismas propiedades, fuerza, velocidad, aceleraciones, ¿no? Claro, dentro de las cantidades físicas podemos definir estos vectores de fuerzas, velocidad y aceleración. Cuando en varios conjuntos distintos aparecen estructuras similares, es conveniente axiomatizar estas y dar un nombre al ente resultante. Aunque este primer tema tiene el inconveniente de trabajar con el mundo abstracto de los espacios vectoriales, también presenta una gran ventaja. La abstracción resulta ser matemáticamente eficiente, en el sentido de que ahora pueden demostrarse resultados generales cuya validez afecta a todos los espacios vectoriales. Es decir, una vez que establecen los hechos sobre los espacios vectoriales en general, se pueden aplicar estos hechos a todos los espacios vectoriales. De otro modo, habría que probar cada hecho una y otra vez, cada nuevo espacio vectorial que nos encontramos. Y existen un sinfín de ellos. Listo. Espero, hasta aquí no he hecho nada. Y viene la parte histórica, ¿no? ¿Quién lo desarrolló y toda esta situación? Quien lo desarrolló fue un matemático alemán, Grassmann,
reconocido porque fue el primero en quien introdujo la idea de espacio vectorial, aunque no lo llamó de esa manera, sino lo llamó números hipercomplejos. Y la independencia lineal en 1874. Si ven, dice que su trabajo era demasiadamente difícil de leer y no recibió la atención que lo merecía. Existen otros autores a quienes podemos dar, mérito y a quienes se les puede dar un agradecimiento muy especial, como el señor Peano, como el señor Willy, en el que introdujo la parte de matemática para la teoría general de la relatividad de Einstein. Y por último, trabajamos con el señor Hamilton. Hamilton es el quien viene a desarrollar prácticamente todo lo que se conoce de espacios vectoriales. A él se le debe la palabra de cuaterniones. ¿Ah? Dice que todavía aún se la comenta, ¿no? Y se le utiliza. Hamilton utilizó los famosos vectores de los IJK, los vectores básicos del espacio tridimensional. IJ para R2, IJK para 3. Bueno, esto un poquito de relación con la parte histórica. Creo que ya vamos a la parte formal de lo que es un espacio vectorial. Entonces, sea R, conjunto de los números reales. Por favor, escucharán. Sea R, conjunto de los números reales. Vamos a coger otro conjunto más, el conjunto R, y vamos a coger y considerar otro conjunto. Ese otro conjunto va a ser distinto de cero. Más que distinto de cero, va a ser distinto del vacío. ¿Ya? Vamos a considerar un conjunto R, conjunto de los números reales, y otro conjunto que se llama el conjunto distinto del vacío. Dentro del conjunto que vamos a considerar no vacío, vamos a definir dos operaciones. Las dos operaciones tienen que ver con la adición y con la multiplicación. La adición vamos a hacer entre los elementos del mismo conjunto, vamos a definir un vector resultante en el que vamos a tener como resultado final otro elemento del mismo conjunto. Un poco medio extraña esta situación, pero así lo es. Así es matemática como van a conocer ustedes, jóvenes. Ahora, con el conjunto de los números escalares, el conjunto de los números escalares de los reales, vamos a multiplicar por este conjunto. Al multiplicar por este conjunto, nosotros vamos a encontrar el resultado, vamos a encontrar en el mismo conjunto no vacío. Una observación. La observación es que aquí ven ustedes que existe una rayita y no una flecha. Yo por lo general no acostumbro a poner la flecha en los vectores. Yo acostumbro mejor poner una rayita al pie, no en la cabeza, en la parte superior, sino al pie de los vectores. Al pie de los vectores. Entonces, solamente como curiosidad, ¿no? De repente por ahí lo ven, ¿no? Vamos ahí. Eso define como un espacio vectorial. Y entonces, compañeros, primera y única definición sobre espacio vectorial. Teníamos un conjunto R de los números reales y un conjunto V distinto del vacío. Dentro del conjunto V vamos a definir lo que son la adición vectorial y vamos a definir lo que se conoce como la multiplicación por escalar. Entonces, un conjunto se llama espacio vectorial, repito, un conjunto se llama espacio vectorial si sobre este conjunto están definidas
la adición vectorial y la multiplicación por escalar. Si cumplen estas dos propiedades de adición y multiplicación por escalar, vamos a decir que ese conjunto, el conjunto que vamos a obtener con las dos operaciones, ven que es una triada conjunto. La operación de la adición y la operación de la multiplicación es una triada. Vamos a definir que es ese conjunto que vamos a analizar es un espacio vectorial. Es un espacio vectorial. Ahora, vamos a desmenuzar cada una de las operaciones dentro de la adición y dentro de la multiplicación. Vamos a desmenuzar. Asimismo, permítame aclarar, poner en claro la situación para que no tengamos inconveniente. Los escalares que son números reales, les estoy representando con alfa y beta. En otras veces, yo les estoy representar con C y D. No sé, cambio nada más el criterio y digo, sean C y D los escalares reales. Entonces, atención por favor con lo que se les va a indicar, ¿no? En este caso son alfa y beta, son los escalares. ¿Ya? Ahora, quiero definir un espacio vectorial. Quiero definir lo que es un espacio vectorial. Para definir lo que es un espacio vectorial, entonces, tengo que definir los axiomas de la adición y la multiplicación por escalar. Disculpe que me quedé pensando y digo, todavía no pongo la asistencia con ustedes. Como yo les comentaba, todavía no tengo el permiso formal, entonces tengo que trabajar, aunque sea por Zoom, pero tengo que trabajar, aunque esté muriéndome, pero tengo que trabajar, si no, me llaman la atención. Entonces, de pronto por ahí, a pesar que está en mi mente, de pronto por ahí la señorita presidenta, si está por ahí, me hace acuerdo, ¿no? Para poner la asistencia, si no, sería una pérdida de tiempo. Entonces, los axiomas de la adición son 5. 5 para la adición y 5 para la multiplicación. ¿Cuáles son? Estos axiomas son axiomas de espacios vectorial. Cualquier conjunto distinto del vacío, cualquier conjunto distinto del vacío, y con estas dos operaciones de la adición vectorial y de la multiplicación por escalar, los escalares son números reales. Los escalares son números reales. Si cumplen estos 10 axiomas, jóvenes, entonces estamos tratando con un espacio vectorial. Estamos tratando con un espacio vectorial. Aquí ya no tiene nada que ver con la geometría de R2, de R3. Se ajusta así a lo que vimos anteriormente. Se ajusta así. ¿Quién dice que no? Se ajusta así. Sí se ajusta. Se ajusta, se acomoda bonito. Pero esta ya es la formalidad de lo que se conoce como espacio vectorial. Vamos a los axiomas de la adición. Dice, ¿sabes qué? Si vas a sumar dos vectores, si vas a adicionar otra cosa interesante de estos espacios vectoriales, es que la adición vectorial nosotros vamos a representar con un más y una bombita encerrada. Eso representa adición vectorial, que es muy diferente a la adición de números normales, las que conocemos. Es muy diferente a la adición de los números normales. Si yo tengo 2 más 3, esto también se conoce adición. Esto también se conoce como adición. Pero esta adición es de números reales. Adición de números reales. De números reales. Reales. ¿Qué pasa aquí? Ya. Adición de los números reales. ¿Ya? En cambio, si yo voy a encerrarlo, ojo, si les voy a encerrar, es un detalle, si les voy a encerrar al signo más, si le voy a encerrar al signo más con una bombita, en cambio, me dice que voy a adicionar vectorialmente. ¿Eso qué quiere decir? Que se va a encargar de sumar vectores, no escalares, no números, sino va a sumar vectores.
vectores. Los vectores señalados, que podría ser una matriz, podría ser polinomios, podría ser funciones, ¿ya? Vamos ahí adelante. Entonces, me dice que cuando la primera propiedad me dice que es la propiedad de la cerradura o clausura, también se la conoce. Clausura o cerradura de la adición vectorial. Clausura es como un candadito. ¿Qué pasa con un candado? Cuando usted pone un candado, cuando le pone un candado, una cerradura, le dice que de aquí no sale nadie. Le pone un candado al cuarto, le pone un candado, una cerradura a la casa, dice, de aquí no quiero que escape nadie. No quiero que escape nadie. Entonces, todo encuentras adentro, menos afuera. Esa es la idea de la cerradura o de la clausura. Entonces, cuando vas a sumar dos vectores, el resultado final va a estar dentro del candado, dentro de la cerradura, dentro de la cerradura. Dos vectores que vas a sumar, tiene que darte otro vector del mismo espacio vectorial, el que vamos a considerar. Primera, esa se llama la cerradura. La cerradura también existe en la multiplicación. Y lo voy alternando para que no se me vayan a dormir por si acaso. Lo voy alternando. La sexta, que es la multiplicación por escalar, y los escalares son números reales, dice, si multiplicas un escalar, si ves la multiplicación por escalar también tiene una notación particular. La notación tiene que ver es con un círculo y un puntito. Un círculo y un puntito. Entonces dice, si vas a multiplicar un escalar por un vector para diferenciar la multiplicación entre dos números reales. Porque cuando usted va a multiplicar dos números reales, de esto no nadie se va a preocupar y decir, esto no es nada más que 2 por 3, y esto es 6. Nosotros, para nuestro caso, nosotros no vamos a hacer la multiplicación por escalar. Nosotros vamos a hacer la multiplicación de un número real, sí, pero el próximo número que va a multiplicar es un vector. Es un vector. Entonces, les voy dando a conocer, ¿no? Entonces, la cerradura en la multiplicación, me dice, oye, cualquier escalar por un vector, también es cerradura. Vas a encontrar ese resultado, lo vas a encontrar candadito, una cerradura. El resultado lo vas a encontrar al interior. No puede escapar el resultado, no se puede salir. No se puede salir de la habitación, de la casa, del contorno donde estamos tratando. No podemos tener el resultado fuera, donde quiera, donde que me imagino yo que esté. No, te dice, el resultado de la multiplicación de un escalar por un vector tiene que estar dentro del mismo espacio en consideración. Esas son las dos, adición y multiplicación. Las otras son muy similares a las que se les dio al inicio. La conmutativa, la propiedad conmutativa para vectores de un espacio vectorial, dice que el orden de los factores no altera el resultado. La tercera, si vas a sumar tres vectores y quieres encontrar el resultado de los tres vectores, dice, oye, coge dos vectores, el orden en que vas a sumar los dos vectores no te va a alterar al resultado final. Esa propiedad se llama propiedad asociativa. Repito, cómo se asocian los tres vectores, porque anteriormente en la propiedad conmutativa, me dice que el orden no altera el resultado. Entonces, en esta tercera propiedad, me dice que si tengo tres, de la segunda me dice que el orden no altera el resultado, entonces yo podría cambiar el orden, intercambiar Z con y tampoco va a alterar el resultado. Tomando en cuenta ya las propiedades anteriores. Vamos a suponer que ya hemos demostrado que en verdad se cumplen esas propiedades. Otra cosa que tenemos que hacer, luego de lo que están observando ustedes, es que tenemos que manos a la obra, a trabajar los 10 axiomas por cada conjunto que me den. Si les doy 4 ejemplos o 4 ejercicios, tienen que hacer 4 por 10, tienen que hacer
40 demostraciones. 40 demostraciones. Verán que le estoy poniendo en consideración. Verán que le estoy poniendo en consideración. Vamos con la cuarta. La cuarta dice que dentro del conjunto V, existe un vector nulo. Ese vector nulo está representado con la letra 0, con 0. No es el vector 0. El 0 representa al vector nulo, cuyas cantidades, cuyos componentes, digamos, son todos 0, 0, 0, 0. O sea, no hay cantidad que represente a un vector. ¿Ya? Repito, la cuarta propiedad en la adición vectorial me dice, si vas a sumar un vector con el vector nulo, eso quiere decir que es igual al mismo vector, el neutro aditivo. De la segunda parte, compañeros, de la segunda parte, tendrán en cuenta lo que se les va indicando. De esta parte de aquí, vamos a suponer que esto ya está demostrado. Si encajo acá, si encajo aquí, si encajo acá, quiere decir que también el vector nulo, la adición vectorial del vector nulo más X, intercambiando el orden, esto también significa que esto es X. Por la segunda parte. Listo. Vamos a continuar con la quinta. La quinta dice, existe una propiedad dentro del conjunto V de análisis, dentro del conjunto que voy a analizar, existe un vector, tal que si voy a sumar de manera tal que sea el opuesto del vector que estoy considerando, si existe, dice, no, si existe, no está diciendo debe existir, digo, si existe, para todo vector de V, entonces vamos a ver que la suma de esos dos vectores iguales y opuestos, asimismo, considerando, tendrán en cuenta la notación. Me dice que esto es el vector nulo. Vector nulo. ¿Ya? De la segunda parte, asimismo, yo puedo decir que el vector nulo es igual a menos X más X. Y también tengo el vector nulo. Vayan teniendo en cuenta lo que se les va indicando. Hemos acabado 6 propiedades. 6 propiedades hemos acabado. Vamos con la séptima, la octava, la novena y la décima. Hay 2 propiedades que se llaman las propiedades distributivas. La propiedad distributiva para la multiplicación tiene que ver es cuando tienes un escalar y la suma de 2 vectores. Multiplicación de un escalar con la suma de 2 vectores. Un escalar por 2 vectores. Y la distributiva dice que el escalar se acomoda con cada vector. Se distribuye el escalar para cada vector. Y entonces, como tenemos productos vectoriales y adición vectorial, no puedo dejar de poner la bombita para distinguir que son sumas vectoriales y multiplicación por escalar. La octava, cuando tengo 2 escalares, 2 números reales, multiplicado escalarmente por un vector de V, voy a decir que voy a distribuir cada escalar, voy a distribuir por el vector. Y luego voy a sumar, voy a hacer la adición vectorial del otro escalar con el mismo vector. Esas son las propiedades distributivas. La novena se llama la propiedad asociativa para 2 escalares. Cuando tengo el producto de 2 escalares multiplicándose por un vector, quiere decir, la novena, quiere decir que yo puedo asociar esos 2 escalares y multiplicar escalarmente por el vector. La décima dice que el escalar, ya no es cualquier escalar, como es un escalar real, es el número 1. 1. Dice que el escalar número 1 multiplicado por cualquier vector X de V me va a dar el mismo vector X. Eso es la identidad
escalar o el neutro multiplicativo, como quiera entenderse. Yo, por lo general, pongo neutro aditivo y neutro multiplicativo. No cambia la cantidad. Esos son jóvenes, cualquier conjunto, y queramos analizar cualquier conjunto, que queramos analizar que sea un espacio vectorial, tenemos que hacer pasar por esos 10 acciones. Tenemos que hacer pasar por esos 10 acciones. Yo voy a hacer, ojalá que alcance a hacer unos 2, si alcanzo, y si alcanzo a hacer uno bien, es bien detallado, en buena hora. Si no alcanzo a hacer 2, pues ojalá que sea el 1, por lo menos bien explicadito. Vamos con el primero. El primero tiene que ser visto de la siguiente manera. Vamos con nuestro primer ejemplo. Vamos a asociar un ejemplo muy fácil. Muy fácil. Muy fácil. A propósito, de pronto ustedes se van a preguntar, cuando tenemos la bombita, cuando tenemos la adición vectorial, se la conoce en el mundo matemático, se la conoce como la operación interna. Mientras que cuando se conoce la bombita con el punto en la mitad, se conoce como la operación externa. Solamente como detalle, ¿no? Como detalle. Entonces, dice, sea V, considerados los vectores X, Y y Z. Dice que es un espacio vectorial de R cuando la adición o la operación interna cumple con los axiomas. Y fíjese que en verdad tenemos aquí las operaciones, las que observan ustedes, podemos definir primero. La primera operación que deberíamos definir es que la cerradura, el candadito, si voy a sumar dos vectores del campo vectorial V, tiene que ser exactamente otro vector del mismo conjunto que quiero definir. La tercera, cuando tengo tres vectores, puedo asociar dos de ellos y el orden no me va a afectar la propiedad asociativa. Vamos con la cuarta. Dice que para todos los vectores de R2 existe un vector nulo. Para todos los vectores de R2 existe un vector nulo tal que la suma de este vector con el vector nulo en el orden en que nosotros queramos siempre va a ser el mismo vector, el neutro aditivo. Por último, para todos los vectores de V existe otro vector señalado con Y, pero ese vector Y, para que me dé el vector nulo, tiene que ser el llamado opuesto. Si no, no puedo tener el vector nulo. El vector opuesto se considera al mismo vector anterior, al mismo vector. Me está diciendo que para toditos los vectores deben existir ese vector opuesto. Para la multiplicación no se lo diga, ¿no? Para la multiplicación no se lo diga. La operación externa para la multiplicación. Aquí tenemos A y B, elemento de los reales, y para todo X, elemento del conjunto V, se considera que A más beta, que son escalares, multiplicado con el escalar X, se distribuye alfa por X más adición vectorial con beta por X. Eso es las distributivas. La otra para el escalar y dos vectores, la otra distributiva es cuando se tiene un escalar y dos vectores, alfa por X en forma escalar, adición vectorial más alfa por Y. Tenemos la multiplicación con dos escalares. Al multiplicar por dos escalares, podemos asociar los dos escalares y multiplicar una sola vez por el vector X. Y por último tenemos la identidad. La identidad que significa el neutro multiplicativo. 1 por cualquier vector sigue siendo el mismo vector. Como ven ustedes, observen un poquito de esto de aquí, recalquemos un poquito más antes de entrarle a la práctica, para que no se me espanten, no se me asusten. Algunos autores, como les decía, la notación vectorial, algunos autores lo denotan a los vectores con una rayita. Yo especialmente lo sé denotar con la rayita abajo. Además, algunos autores también te dicen lo siguiente, que no tienes que definir los 10 axiomas, tienes que definir solamente 8 axiomas. ¿Por qué? Porque se supone que el primero y el quinto, el primero y el quinto de las cerraduras ya están
como defecto, con defecto, como cuando se enciende una computadora, un celular, por defecto ya aparece en la primera pantalla. Por defecto, asimismo, se asume que la adición vectorial y la multiplicación por escalar, por defecto, cumplen con la cerradura. Entonces, no sé, digamos que en vez de las 10, se encarga solamente de las 8. Listo. Entonces, vamos viendo ejemplos. Como les decía, ojalá que alcance a hacer unos 2 ejemplitos, que sería muy bueno hacer para que ustedes no tengan inconvenientes. ¿Ya? El conjunto de análisis que nosotros vamos a entender es el conjunto R3. El conjunto de análisis que vamos a analizar si es un espacio vectorial es R3. El conjunto de análisis que vamos a analizar es R3. ¿Ya? El conjunto de análisis es R3. Reitero, por favor. El conjunto de análisis V es R3. Donde que ya me dicen que R3, el conjunto que voy a analizar dentro de ese conjunto, ya me dice, y este R3, ya me dice cada vector cómo se compone. Perdón, aquí me ha faltado una anotación. Entonces aquí tenemos un vector de R3 está representado, un vector de R3 está representado por X1, X2, X3. Entonces, el conjunto de análisis R3, creo que tengo la animación. Si no lo tengo, me tocaría perder el tiempo. Ya. No tengo la animación. Ya. Ya. Entonces, R3, voy a darle una... No, a pesar que sí, creo que le tengo por ahí. Vamos a darle. Voy a señalar esto, ¿no? Voy a señalar esto. Necesito yo que usted me entienda. El conjunto de análisis es R3. 1, 2 y 3. Esto es R3. Entonces, aquí están X1. ¿Sí estoy bien? Aquí está X1. No, pues sí, ahora qué pasó. X1. Aquí está la componente X2. Aquí está la componente X3. Entonces dice, cuando juntas una triada de X1, X2 y X3, vas a definir lo que es un vector. Vas a definir a X. Un vector. Entonces vamos a definir lo que sería un vector. Por ejemplo, ¿no? Eso nos han dicho nuestros profesores. Y digo, así. Aquí tomo X1, un valor. Recuérdense que X1 es, todas las X son reales. Entonces, X1 es real, X2 es real, X3 es real. Entonces estoy cogiendo este valor. Entonces digo, oye, ¿sabes qué? La construcción geométrica nos han dicho así. Aquí está X1, vamos a decir que acá está X2. ¿Ya? Aquí está X2 y acá por acá arriba está X3. ¿Ya? Entonces, este punto que pertenece al conjunto R3, este punto que tiene las coordenadas X1, X2 y X3, ese punto que tiene esas coordenadas, vamos a decirle entonces que ahora ese punto para nosotros va a representar esto.
un punto del espacio representa un vector. Un punto del espacio representa un vector. Un punto del espacio representa un vector. Ahora, pero yo quiero definir, yo voy a considerar a todos los vectores de R3. Yo voy a considerar a todos los vectores. Ahora, mi tarea no es para 2 ni 3 vectores. Es considerar a todos los vectores. Vamos a considerar a todos los vectores. Vamos a considerar a todos los vectores. Los vectores de R3. A todos los vectores de R3. ¿Cuántos vectores existen? Millares de vectores de R3. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer no para todos. No, digamos, no vamos a hacer para particulares. No vamos a dar con números particulares a las componentes. No, sino en forma abstracta, pensando, vamos a hacer para toditos. Lo que voy a hacer es para todito el espacio. No es para 1, ni para 2, ni para 3, sino es para todito los vectores. Ok. Visto de esta manera, la pregunta es, cuando van a sumar dos vectores de R3, el resultado final, ¿cuánto es el resultado final? Sigue siendo otro vector que pertenece a R3. La clausura se cumple. Vamos a tener, vamos a ver la conmutatividad. La conmutatividad tiene que ver es con esto, ¿no? La conmutatividad tiene que ver es que el orden de la suma de los vectores no altera el resultado. Eso nos han indicado. Entonces, ahora, entrémosle al detalle. Así hay que demostrar. Así hay que demostrar. Voy a borrar, lamentablemente, necesito borrar para hacerme entender. Entonces, dice, ¿cómo se suman los vectores? Tienen que definir la adición vectorial. Tienen que definir la adición vectorial. Y entonces, nosotros estamos reconociendo que las tres componentes representan a un vector. Más, las tres componentes representan a otro vector. Vamos a decirle que soy Y. En componentes, los vectores en componentes en forma vectorial, dice que se suman, en la definición de la adición vectorial, me dice que los vectores en componentes se suman. Primera componente con primera componente del segundo vector. Segunda componente del primer vector, segunda componente del segundo vector. Tercera componente del primer vector, tercera componente. Segunda componente del segundo vector. A ver. Tercera componente del primer vector con tercera componente del segundo vector. ¿Ya? Ahora, otra aclaración también que me toca hacer es que cuando yo presento en forma vertical, la suma presento en forma vertical, la suma pongo en forma vertical, es una aclaración nada más, esto no tiene nada que ver con el ejercicio. Cuando pongo en forma vertical, lo estoy desarrollando las componentes y estoy sumando las componentes. Pero hay veces que tengo que ponerle en forma horizontal por el espacio que voy a utilizar. El espacio es muy corto, entonces tengo que utilizar la forma horizontal. Y cuando voy a pasar la forma horizontal, el mismo ejercicio que está puesto en forma horizontal, X, más Y, si ven, está en forma horizontal, las componentes se separan con comas. Las componentes se separan con comas. Las componentes se separan con comas. Entonces, si ven ustedes, primeras componentes, primeras componentes,
Estas de acá que están separadas con la coma van a ser las segundas componentes. Las segundas componentes. Y por último tenemos esta, que serán las terceras componentes. Las terceras componentes. Las terceras componentes. Se separan con coma o a veces hay algunos autores que separan con punto y coma. Entonces, ¿qué resulta? Que así se suman, dice, así vamos a definir la suma de las componentes cuando nosotros definamos los vectores de R3. Pero no solamente en la suma de los vectores de las componentes, sino que también nos van a dar la multiplicación para ver cómo se multiplica. Las operaciones en que me van a definir la multiplicación y la adición es muy distinta a las que conocen ustedes. Es muy distinta a la que conocen ustedes. Es muy distinta. A las que conocíamos anteriormente, es muy distinta. Ya lo van a ver. Aquí todavía no hay ningún problema. Más luego se complica la vida. Como en todo, ¿no? Todo siempre se complica la vida. Vamos con la multiplicación para que vean ustedes cómo se multiplica el número escalar. Estamos definiendo cómo se multiplica los números reales con el escalar. Cómo se multiplica el escalar con el número real. Y entonces decimos que el escalar alfa, que es real, y x, que pertenece a v, entonces alfa por x, alfa por x, me dice que se distribuye, el escalar se distribuye por cada una de las componentes. Si me observan ustedes, tanto en vertical como en horizontal, ahí lo tenemos. Una vez que nos dan el conjunto, recuérdense que un espacio vectorial se considera como espacio vectorial, perdonen la redundancia, o a un conjunto se considera como un espacio vectorial, si dentro del conjunto que queremos que sea un espacio vectorial, vamos a averiguar, vamos a analizar si es un espacio vectorial, necesitamos es que esté definido las dos operaciones, adición y multiplicación. Adición y multiplicación. Adición y multiplicación. Ya está definida la adición, dice que así se suman, así se multiplican. Entonces ahora, con esas definiciones de suma y con esa definición de producto, vamos a ver si R3, el conjunto V que estamos queriendo analizar, en verdad es un espacio vectorial o no es un espacio vectorial. Ahora sí, la tarea es larga y tendida. Bueno, el vector nulo son de 3 componentes, ¿no? De repente por ahí algún compañero. El vector nulo es de 3 componentes, con los escalares 0, 0, 0, 0. Con los escalares 0, 0, 0. Vector nulo, ¿no? Vamos entonces a la demostración a la que queremos terminar. Me voy a dejarles de compartir esto hasta pasarme a algo. Está que me molesta la nariz. Perdonen, tengo otro trabajo mejor. Aquí está. Pues ya fallé. Entonces, ahí está, en forma resumida, ahí están los escalares y ahí está la adición. Dice que así se suman y así se multiplican. Ya, antes consideramos los vectores X y Y. Si ven ahora, ya estoy considerando la rayita baja, la parte baja de la representación simbólica del vector. Y estoy poniendo en forma vertical, solo en forma vertical. Ya les señalé que a veces por el espacio tenemos que escribir en forma horizontal. Aquí está un ejemplo de escrita en forma horizontal, X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3. Entonces, hay veces que nos cambiamos de horizontal a vertical. Y tenemos que entonces demostrar que este conjunto de R3 es un espacio vectorial. Con estas dos
operaciones, con la operación de adición y con la operación de multiplicación, necesitamos demostrar que sea un espacio vectorial. Entonces, la primera parte no tiene ninguna dificultad. Viene por defecto. La primera parte viene por defecto. ¿Por qué viene por defecto? Porque si se da cuenta de la misma definición, ¿qué pasó? De la misma definición, van a ver ustedes, bueno, perdonen que me estoy adelantando. La fiebre me está causando dolor de cabeza. Vamos a considerar tres vectores. U, W y V. Y vamos a considerar los escalares C y D. Las componentes son X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3, Z1, Z2, Z3. Son elementos de los números reales. Esas X1, esas componentes son componentes de tipo real. De tipo real. Lo mismo que la C y la D son números reales. Entonces, vámonos ahí, vamos a la... Si no, no voy a alcanzar a demostrar. El hecho de que yo les decía que la primera viene por defecto, me estoy saltando a la segunda. Mire, la primera tiene su consecuencia, es evidente de lo que la primera y la sexta. ¿Por qué? Si recuerdan, ustedes lo voy a señalar acá. Lamentablemente no me voy a salir de la imagen, ¿no? No me voy a salir de la imagen. Voy a tratar de hacer esto. Un candado. Tanto en la suma como en la multiplicación, voy a tratar de hacer un candado. ¿Ya? Y el candado significa que cuando van a sumar dos vectores del mismo conjunto, escúcheme, cuando se va a sumar dos vectores del mismo conjunto, tiene que darte como resultado, tiene que dar otro vector del mismo conjunto. Como sabemos que X1 y Y1, como sabemos que X1 y Y1 son escalares de tipo real, entonces es como que yo le diera un valor numérico para hacerme entender. Digamos que este vale -1. Y digamos que Y1 vale 2. La suma me dice que esto es -1 más 2. Más 2. Ay, perdón. ¿Qué hice? Más 2. -1 más 2, tengo dos números, pero estos son números reales. Y la suma de dos números reales es igual a 1. Entonces, la suma de estos dos números es un solo número. La suma de estos dos números es un solo número. Por lo tanto, ¿qué me dice? Que también pertenece a R3. Lo mismo se puede analizar con el escalar. El escalar, si ven ustedes, tengo tres componentes, 1, 2 y 3. El escalar significa que, les decía al inicio, simplemente es o amplía el vector, o disminuye el vector, o cambia la dirección del vector, el escalar. Entonces, pero tiene tres componentes, y las tres componentes me dice que pertenece a R3. A R3. Entonces, tanto la la adición con multiplicación está entre para la primera ni la sexta. Vamos a lanzarnos a las 8. Pero previamente yo ya he hecho un análisis de que en verdad en la adición y en la definición de multiplicación por escalar sí satisfacen el conjunto cerradura, el axioma de la cerradura. Cuidado, van a decir que para todo siempre